¿Qué tal? Bienvenidos a Club de Prensa. Soy María Luisa Rosell, hoy por Juan Carlos Iragorri, que es el director y conductor de este espacio, quien se encuentra fuera de la ciudad de Washington. Es un placer darle la bienvenida a los invitados al programa del día de hoy. Dorita Oribio, corresponsal de Mediaset de España, bienvenida. Gracias. Pedro Burelli, analista venezolano, bienvenido también. Y por supuesto Sara Barderas, corresponsal de la agencia de prensa alemana DPA, bienvenida también. Gracias. Vamos a comenzar un poco con la controversia que se ha desatado en la Casa Blanca como consecuencia de este enfrentamiento públicamente entre el director de comunicaciones de la Casa Blanca, que acaba de llegar al puesto hace pocos días, Anthony Scaramucci, y el jefe de gabinete del presidente Donald Trump, Reince Priebus. Scaramucci, muy mortificado, envió unos tweets que luego borró de su cuenta, en donde emplaza públicamente a Reince Priebus a que muestre o diga si es que efectivamente él no es el que está filtrando la información que sale de la Casa Blanca. Son acusaciones muy serias y lo que muestra es que hay un caos dentro de la Casa Blanca y que hay una gran desconfianza dentro de los funcionarios que sirven en la administración, y eso es lo que llama la atención. ¿Cómo lo ves tú? Es una muestra efectivamente del caos que hay dentro de la Casa Blanca, sobre todo de la guerra interna que hay dentro de estas diferentes facciones de la Casa Blanca, que parece que ahora se ha encendido más con la llegada del recién nombrado Scaramucci, que además lo que ha ocurrido es una de estas muestras de que el caos muchas veces dentro de la Casa Blanca y el daño que se hacen es autoinfligido, porque el enfado de Scaramucci anoche fue por un artículo que publica Político con el desglose de la declaración sobre sus finanzas que hizo Scaramucci al ser nombrado director de comunicaciones en la Casa Blanca. Unas declaraciones que son públicas y que así accedió a ellas Político. Sin embargo, cómo lo interpreta Scaramucci es que esto se ha filtrado desde la cúpula de la Casa Blanca y le sienta fatal porque dice que sus finanzas no tienen por qué ser públicas, cuando en este caso, al pasar a ser un funcionario del gobierno, lo son, y carga o apunta indirectamente contra el jefe de gabinete Priebus, que, como se sabe aquí en Washington, ambos tienen una guerra abierta hace muchísimo tiempo y se llevan fatal. Y no solo lo hace en Twitter, con ese tweet que lanzó anoche y que después borró, sino que esta mañana debía estar muy enfadado y entonces en una de las entrevistas de CNN ha llamado en directo, ha entrado en directo a la entrevista y ha empezado a cargar contra la propia administración. Ha dicho que está seguro que sabe de dónde salen las filtraciones, ha vuelto a apuntar al jefe de gabinete porque ha dicho una frase algo así como que el pescado siempre se pudre por la cabeza, y además ha dicho una frase lapidaria, todo muy encendido y todo en televisión en directo, que es televisión maravillosa pero política terrible. Ha dicho que él está convencido que dentro de la administración Trump hay mucha gente que cree que su papel ahora mismo es salvar a Estados Unidos del presidente y que por eso están filtrando desde la Casa Blanca y desde la inteligencia. Yo creo que con lo que tenemos que quedarnos de todo este lío, que al final parece un culebrón, porque es alguien que dice, alguien que ataca, alguien que defiende, nos perdemos con los nombres y con los ataques, pero hay conclusiones que son importantes. Una es efectivamente este caos que hay dentro del ala oeste de la Casa Blanca, que es uno de los núcleos de más poder del mundo, donde están perdidos en estas batallas internas y en arreglar este caos, en vez de estar gobernando, que es lo que tienen que hacer. Y dos, vamos a estar muy pendientes ahora de qué hace el jefe de gabinete, que aquí en Washington lleva rumoreándose muchos meses que va a dimitir porque ya no puede más, porque es esa figura del establishment, la única que queda dentro del ala oeste de la Casa Blanca, intentando frenar muchas veces el impulso del otro ala, que es más populista, de los Bannon o de los Jared Kushner. Entonces siempre se dice que, se iba diciendo desde hace muchos meses que Priebus puede dimitir, se dijo que el nombramiento de Scaramucci podría ser la gota que colmaba el vaso. Vamos a ver si al final todo este estallido del director de comunicaciones en su contra es realmente la gota y acaba saliendo de la Casa Blanca. Vamos a cambiar de tema ahora para centrarnos en lo que recogen todos los periódicos, incluso los principales editoriales del día de hoy, que es el anuncio del presidente Donald Trump de prohibir a las personas que son transgénero de que participen activamente en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, revirtiendo así la orden que había dado el presidente Obama y que se supone que entraba en vigor a partir del 1 de julio y que el Pentágono había decidido suspender temporalmente para hacer una revisión. Pues a través de su cuenta de Twitter, como ya es habitual en el presidente Trump, lanza este mensaje diciendo que Estados Unidos no va a permitir que participen los transgénero. Y lo que llama la atención son dos cosas. Primero, el tono que utiliza y el lenguaje que utiliza el presidente para referirse a los transgénero. Y la cita es la siguiente. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Trump dice: después de consultar con mis generales y expertos militares, por favor tengan en cuenta que el gobierno de Estados Unidos no aceptará y no permitirá que individuos transgénero sirvan en ninguna capacidad en el ejército de Estados Unidos. Nuestro ejército debe enfocarse en una abrumadora y decisiva victoria que no puede cargar con los tremendos costos médicos y la alteración que los transgénero implicarían en los militares. Habla de alteración,
habla de la abrumadora carga o el costo médico que tienen los transgénero. Ya muchos republicanos desde el Congreso, incluso de los estados más conservadores, se han distanciado del presidente y lo han criticado. Algunos consideran que esto es discriminatorio. ¿Es discriminatorio, Sara? Yo creo que sí, más allá de que sea discriminatorio, es que crea ciudadanos, de nuevo ciudadanos de primera y de segunda, ¿no? Lo decía ayer McCain con sus palabras, pero venía a decir, es privar a unos ciudadanos estadounidenses que pueden servir en el ejército de hacerlo, y todo patriota debería tener derecho a hacerlo. A mí me parece una concesión a la derecha conservadora que aupó a Trump a la Casa Blanca, ¿no? Les está haciendo una concesión en la que está de nuevo desmontando una vez más el legado de Obama, porque hasta Obama realmente eran ciudadanos de segunda. Obama es el que acabó con este concepto de la desviación, ¿no? Que era como se consideraba, muchos consideraban a las personas transgénero. Él aduce los costes médicos, los estudios demuestran que costes médicos, o sea, el incremento que tendría el tratamiento, digamos, las operaciones y tratamientos sería algo asumible, y como decía un artículo de The Atlantic, las personas transgénero incurren en los mismos costes médicos en los que incurrimos los demás, ¿no? Tienen las mismas enfermedades que tenemos los demás, y si Trump quiere evitar esos costes médicos, a lo mejor lo que tendría que hacer, como decía también ese artículo, es invertir en un sistema sanitario que dé acceso a más gente y en un sistema sanitario preventivo que evite que incurramos en determinadas enfermedades, ¿no? Dori, ¿cómo quedan entonces ahora los uniformados que están sirviendo en este momento en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que son transgénero, al recibir este mensaje? No lo sabemos, porque la Casa Blanca no lo sabe. Ayer a esa pregunta de la prensa, en la rueda de prensa diaria de la Casa Blanca, la portavoz dijo que en este momento no hay datos, porque el presidente había tomado la decisión unánimemente la noche anterior, había decidido anunciarlo en Twitter sin comunicárselo antes al Pentágono, porque el secretario de Defensa está justo en vacaciones, Mattis, y que había decidido anunciarlo en Twitter sin tener todavía un desglose del plan de exactamente cómo van a hacer, a quién va a afectar, cuándo va a entrar en vigor y, por ejemplo, el punto que planteaba Sara, es decir, ya que está planteando esta decisión en términos económicos, dice que lo hace para aliviar la carga pública del ejército, tendría que haber presentado también datos para demostrar cuánto dinero se va a ahorrar, ya que esta era su argumentación principal. A mí me parece lo más llamativo de todo esto es que recordemos que esta no era una promesa electoral de Donald Trump, más bien al contrario. Donald Trump pasó todo 2016 describiéndose a sí mismo como el candidato que más iba a defender los derechos de la comunidad LGBTQ, y que lo ha hecho hasta el último mes de febrero en boca de su hija Ivanka Trump. Y de repente lanza esta decisión que ha hecho enfadar a toda la comunidad que antes tenía más o menos, o les había prometido que iba a defender, les ha puesto en pie de guerra porque todas las organizaciones ya han prometido luchar en contra de esto, y parece que lo hace para contentar a ese sector de conservadores, pero no está muy claro, porque es que ese sector de conservadores ya lo tenía. Gracias a ese sector de conservadores llegó a la Casa Blanca. Entonces, ¿para qué hacer todo esto? A mí me llama más la atención sobre todo la forma, otra vez este caos, anunciar una decisión a través de Twitter, que es lo que ha hecho enfadar a muchos republicanos moderados como McCain o como Graham, y no hacerlo con un debate parlamentario. Y sobre todo recordemos una cosa, y esta sería mi conclusión. En cualquier gobierno, no solo en el gobierno de Estados Unidos, siempre se sabe que cuando se trata de sustraer derechos que ya están adquiridos, eso es un problema. Y eso hay que pensárselo dos veces antes de hacerlo. Y en este caso tenemos unos derechos que ya estaban adquiridos por la comunidad transexual, o que ya pensaban que tenían adquiridos, que ya se ha celebrado ese avance, que ese avance ya se ha traducido en progreso de la opinión pública y de las encuestas, en progreso social. Y ahora de repente un presidente quiere sustraer este derecho que ya se considera adquirido por la sociedad. Esto siempre supone un problema en los gobiernos que intentan hacerlo, así que vamos a ver en qué resulta todo esto, porque parece que Trump lo quiere hacer como cálculo político, pero no está tan claro que realmente vaya a tener un rendimiento. 20 países, Pedro, permiten que personas que son transgénero puedan servir en las fuerzas militares. Por ejemplo, Australia, España, Noruega, y la lista continúa. El editorial del Washington Post hoy día, con un titular sumamente fuerte, califica la acción de Donald Trump como una traición a las Fuerzas Armadas transgénero que sirven actualmente en los Estados Unidos. ¿Cómo lo ves tú? Mira, en el contexto de la conversación que estamos teniendo, hay dos cosas que a mí me preocupan. Primero es la razón por que tomó la decisión, que en el fondo es una negociación política. Un presidente que tiene un partido que se le está deshaciendo en el Congreso y que le ha impedido básicamente pasar nada de lo que ha sido su agenda legislativa, se encuentra con que este tema le está bloqueando
una negociación presupuestaria y está tratando de darle la vuelta al tema para solucionar un problema, porque detrás de esa negociación presupuestaria está el muro que quiere construir en México, hay una serie de cosas que están atadas a esta discusión. Entonces, es básicamente el uso de la política por encima de todo, la maniobra y eso. La forma yo creo que es importante, yo creo que eso se ve el contexto. El irte abriendo a esta discusión, que las Fuerzas Armadas vayan entendiendo cómo manejar. Esto lo pasaron cuando las Fuerzas Armadas tuvo que lidiar con la entrada de la mujer en roles de combatientes y hasta dónde llegaba y cuáles son los problemas. Entonces, se hace después con los que son homosexuales. Y esto ha ido generando, pero yo creo que lo más grave es que si hay un informe que el Pentágono había quedado en presentar para diciembre de este año, eso era cuando los generales iban a hablar. Entonces, cuando el presidente dice, oí a mis generales, ese es el elemento que está creando el conflicto más grande. Los generales van a decir, usted no nos oyó porque nosotros le dijimos que esperara hasta diciembre. Usted no nos oyó porque usted no nos llamó a nosotros antes de sacar estos tweets. Usted no nos oyó porque... Entonces, aquí se está generando el elemento más importante, es el rompimiento de Trump de una relación con los militares que no era mala. Y él había delegado muchísimos temas importantes para los militares que se habían centrado en el Consejo Nacional de Seguridad, se lo había delegado al Pentágono. El riesgo más importante para Trump en este momento es generar una crisis en su gabinete con los elementos más fuertes que él tenía que le daban algo de credibilidad. El secretario de Defensa, el secretario de Estado, el secretario de Seguridad Nacional y el consejero de Seguridad Nacional. Si va por este camino, lo que me preocupa de esto, que parece muy aislado y que toca a una comunidad minoritaria que está buscando acceso y derechos, nos encontremos que en realidad lo que estamos es cavando una fosa mucho más grande de credibilidad del presidente con quienes le están dando a él su credibilidad. Después de esos comentarios hacemos la primera pausa del programa, ya regresamos a Club de Prensa. ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a Club de Prensa. Ahora en este segundo segmento vamos a hablar de la reacción de la Unión Europea frente a las sanciones que ya se han aprobado en la Cámara de Representantes y que se van a aprobar entre hoy y mañana en el Senado. Sanciones que tienen que ver con Rusia, es parte de un paquete más grande que incluye a Corea del Norte y también a Irán. Pero centrémonos un poco en lo que es Rusia y las sanciones que tienen que ver con Rusia. Y es que la Unión Europea ha expresado su preocupación frente a lo que estas sanciones significan para los intereses de los países de la Comunión de la Unión Europea. Por ejemplo, parte de las sanciones contemplarían aumentar las restricciones a terceros países que quieran hacer negocios con empresas rusas en proyectos rusos. Y uno de los sectores que es un poco más sensible es el sector energético, por los proyectos que tienen algunos países, por ejemplo, para la construcción de gasoductos. De hecho, ya el comisionado de la Unión Europea, Jean-Claude Juncker, advirtió a los Estados Unidos que va a haber una respuesta de la Unión Europea si es que estas sanciones se llegan a aplicar y a implementar. Nos llama la atención que esto ocurra y que el Ejecutivo, la Administración, no haya calculado la reacción europea, Dori. Sí, pero creo que esta es una de esas cosas que se ven muy diferente desde este lado del Atlántico que desde Bruselas. Porque primero Bruselas tendría que respirar hondo y esperar. Se ha aprobado en la Cámara, pero vamos a ver si se aprueba en el Senado, que están demasiado ocupados con ese detallito que es el plan sanitario y que tienen una lucha abierta, así que no sé qué tal vayan a conseguir los votos suficientes para aprobar eso también, estando centrados en otra cosa. Y después habrá que ver si esto lo firma el presidente de Estados Unidos, que esta misma mañana su director de comunicaciones ha dicho que seguramente no lo va a firmar porque va a querer renegociarlo con el propio Congreso. Sobre todo, habrá que ver cómo queda en ese caso el presidente de Estados Unidos, porque recordemos que lo que está intentando el Congreso con este paquete de medidas es, por un lado, reforzar esas sanciones que promulgó Barack Obama en diciembre de 2016 como respuesta a la interferencia electoral de Rusia en las elecciones. Quieren reforzar esas sanciones, pero sobre todo lo que está intentando ahora el Congreso es quitar poder al presidente para que no pueda levantar de manera unilateral las sanciones a Rusia por interferencia electoral, como han manifestado en alguna ocasión que quieren hacer, porque quieren demostrar ese gesto, dicen, de buena voluntad hacia el Kremlin, y esto molesta muchísimo al Congreso. No quieren que la Casa Blanca lo haga de manera unilateral. Hay una cosa en lo que Bruselas sí que tiene razón, y es en
decir que esto se tendría que haber consultado con ellos. No puede decidirlo de manera unilateral Washington. Es posible que haya tenido que consultar con Bruselas, sobre todo porque parte de las medidas de reciprocidad que aplicarían el Kremlin en caso de que se aprobara todo este paquete de sanciones afectarían a Europa, y es cierto que no se puede hacer de manera unilateral, pero creo que Bruselas al mismo tiempo también tiene que entender que esta es la única respuesta que hasta ahora ha dado el gobierno estadounidense a la interferencia electoral de Rusia. Interferencia que puede volver a repetirse no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Algo hay que hacer. Y eso es lo que está intentando hacer el Congreso, sobre todo, además, recordemos, sobrevolando toda la nube de la interferencia de Rusia y de si la campaña de Donald Trump tuvo algo que ver o no. Por lo tanto, si el presidente de Estados Unidos debe algo ahora mismo a Moscú o no. Sara, para el presidente Trump, como muy bien describe Dori, es muy complicado decir no. Él quiere decir no y vetar la ley si es que es aprobada, pero es muy complicado porque él no quiere tener mayor controversia con Rusia y está presionado por Rusia. ¿Cómo crees que se va a manejar en ese contexto? No lo sé, porque Trump es imprevisible y no lo podemos saber. Lo que sí que me gustaría, volviendo, perdóname, a lo que hablábamos antes, es cierto que es una de estas cosas que allí se ven de forma distinta a como se ven aquí, pero la preocupación en la Unión Europea viene sobre todo porque el sector energético, el sector del gas, es un sector con el que hay que tener mucho cuidado. Alemania tiene una gran dependencia del gas ruso, entonces todas estas sanciones ponen a la principal potencia europea en una situación incómoda, ¿no? Entonces es cierto que todavía hay que ver si esto sale adelante y demás, pero la preocupación es grande. Ayer los empresarios alemanes estuvieron levantando la voz y estuvieron pidiendo a Bruselas que tome contramedidas en caso de que esto pase, y Bruselas incluso se plantea, entre una de las posibilidades, acudir al arbitraje de la OMC, ¿no? Por lo que os digo, porque realmente el tema del gas, si acordaos de la disputa que hubo en el pasado, claro, entre Merkel y Putin, cuando Putin decidió cerrar el grifo, eso a Alemania le afecta mucho, y la Unión Europea evidentemente va a defender los intereses alemanes en ese caso. Sin duda. Bueno, vamos a pasar de Bruselas a Venezuela, Pedro, su país, que tiene un paro de 48 horas convocado por la oposición para ver si le logran torcer el brazo a Nicolás Maduro para que desista de esta asamblea constituyente, estas elecciones para una asamblea constituyente. La mayor preocupación de la oposición es que si se lleva a cabo esta asamblea constituyente van a ocurrir una serie de cosas. Por ejemplo, el cierre de la Asamblea Nacional, que se elimine la inmunidad parlamentaria, que se destruya la fiscal general, que se ha puesto muy firme y muy fuerte contra la oposición, Luis Ortega Díaz, que se suspendan las elecciones por tiempo indefinido, que es una de las preocupaciones más grandes, creo yo. ¿Qué es lo que va a hacer la oposición entre el día de hoy y el día domingo, que son las elecciones para esta constituyente? Yo no creo que esa es la pregunta clave. Yo creo que la pregunta es qué va a hacer Maduro de hoy hasta el domingo. El que está atrapado sin salida es Nicolás Maduro. Nicolás Maduro juraba que él podía negociar la cancelación o postergación de la Asamblea Nacional a cambio de tiempo con la oposición. Y se encontró una oposición que, si bien había dicho que estaba dispuesto a negociar, no está dispuesto a negociar sin condiciones profundas. Maduro en este momento tiene ante sí la situación siguiente: una elección de asamblea donde no va a ir nadie, que se va a comparar con una donde fueron 7.7 millones de personas, que organizó la oposición absolutamente libremente, sin ayuda, dinero del Estado. Una Fuerza Armada que está en contra de la Asamblea Nacional Constituyente, que le están pidiendo ahora, pensar a la Fuerza Armada, que esto se iba a parar en una negociación con la oposición. Ahora la Fuerza Armada y Maduro se están sentando, viéndose la cara a cara, decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo paramos esto? Yo no creo que nada de lo que dice la Asamblea Nacional Constituyente va a ocurrir, porque no creo, primero, creo que no va a ocurrir la elección, y segundo, si ocurre, creo que va a ser el desastre más grande que se ha hecho autocreado Nicolás Maduro, Elías Jagua, el proponente, y el fidelismo en Cuba, que se le ocurrió esta brillante idea para tomar control de Venezuela. El lunes va a ser el peor día en la vida de Nicolás Maduro, si él sigue. Si no, va a ser el sábado, donde va a tener que anunciar que la tiene que parar bajo presión. Yo creo que Nicolás Maduro se metió, es como esa persona que tiene un collarín bomba, no se lo va a poder quitar y le va a estallar esto en la cara. El gran riesgo que había
es que elementos blandengues dentro de la oposición venezolana hubieran negociado para darle oxígeno a Maduro, y Maduro hubiera podido decir, oyendo a la oposición, he llegado a esto, y hubiera ganado tiempo. Lamentablemente se encontró exactamente en un atolladero. Leopoldo López, que rompió las condiciones de su casa por cárcel, salió clarísimo, y después de su comunicado cambió el giro de la situación venezolana y dejó a Maduro en una situación absolutamente indeseable para él, sin salida para él. Hacemos una pausa y ya regresamos a Club de Prensa. Bienvenidos a Club de Prensa, solo para despedir el programa porque se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a ustedes por su sintonía y a nuestros invitados también. Gracias. Gracias.